grande cantidad de energía para poder formar más bien mayor cantidad de energía, que es lo que hemos visto la semana pasada cuando hablamos de los procesos anabólicos y catabólicos, ¿no? Bien, entonces, una función catalítica tiene un mecanismo de acción, o sea, mejor dicho, ¿cuáles son las propiedades de una función catalítica o una función enzimática? El mecanismo de acción, la especificidad y está sometida a factores ambientales. El mecanismo de acción, porque como les dije, reduce la energía de activación, mejorando, aumentando la velocidad. ¿Y eso cómo lo hacen? Porque durante el mecanismo de reacción enzimática hay una formación de un complejo, el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Lo que promueve esa conversión del sustrato, que es el elemento sobre el cual la enzima actúa. Y entonces saltamos a lo que vendría a ser la especificidad. Una enzima o un grupo de enzimas está orientada a un determinado grupo de sustancias, ya les dije, conocidas como sustrato. Por lo tanto, cumple una reacción específica o un grupo de reacciones específicas. ¿Y por qué se da esa especificidad? Porque la enzima, las de estructura tridimensional, globulares, ¿ya? Presentan un centro activo. Este centro activo es un grupo de aminoácidos en donde se puede unir por el que hace la unión y por el que realiza, ¿no es cierto?, la actividad catalítica o enzimática. Y esa situación de tener una centro activo permite que la enzima sea específica a un grupo o un sustrato o un grupo de sustratos de similaridad química. Por lo tanto, se evita la acción en moléculas incorrectas. Y claro, para que se lleve a cabo todo este mecanismo de acción y se vuelva, ¿no? Y se realice la actividad, ¿no? Aumente su actividad enzimática, se active, entonces esta enzima está influenciada por factores del ambiente. ¿Cuáles son los factores más importantes o los que influyen sobre la actividad enzimática? Definitivamente la presencia de sustrato, eso es uno. Dos, la temperatura y el potencial de iones hidrógenos o pH, ¿ya? Si las condiciones son óptimas, las enzimas van a funcionar eficientemente, ¿ok? Creo que eso es algo que todos nosotros reconocemos. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Alguien conteste, por favor. Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Ay, Sí, mis estoy bien, niños, mis doctora. niños. Mis niños, mis niños. ¿Qué voy a hacer con ustedes, bebés? Díganme, Perdónelo, díganme. doctora. No te hacen. ¿Ya? Mis niños, ¿ya? Porque mis bebés son mis alumnitas de enfermería. Discúlpame, pero ese título no se lo quita nadie a ellas. A ellos y a ellas, ya. Ustedes son mis nenes. Mis niños, son más grandecitos. Ay, no me están llamando. Ya. Bien, entonces, acá vemos esta gráfica. Creo que la semana pasada mencionamos sobre las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas. Una reacción enzimática es una reacción en realidad exotérmica, ¿ya? En donde se libera energía, donde los reactantes, la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Pero en esta gráfica que muestra eso, donde la energía de los reactantes es mayor que la de los productos, y acá estamos viendo la delta de G, ¿se acuerdan que era el delta de G? ¿Cómo se llamaba esa energía libre de Gibbs? Voy a tomar aire. Entonces, estamos viendo que es la misma, pero acá vamos a encontrar que uno dice reacción no catalizada y la otra reacción catalizada. Significa que este es un ejemplo de una reacción, ¿cómo sería? En teoría, una reacción sin enzima y una reacción en presencia de una enzima. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que encuentran aquí? Por si acaso dice F, pero es en realidad una E. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Y ustedes observan ahí. La barra de energía. Exacto, la parte de la energía de activación, ¿no? En el que justamente
debido a esa especificidad, a la capacidad de la enzima de ser específica al sustrato, a formar ese complejo enzima-sustrato, en el que, este cambio, muy bien que lo dijo, este cambio de reactantes a productos, ¿no? En este caso los reactantes es la enzima y el sustrato, los productos pues ya sabemos, los resultantes de esa catálisis, disminuye grandemente, ¿no? Y esto también conlleva a que la velocidad de reacción sea mucho más rápida. Por supuesto, favorecido por temperatura, pH y en algunas enzimas presencia de algunas moléculas orgánicas o cofactores como los iones. Eso vamos a hablar en un momento. Entonces, toda enzima aumenta la velocidad de reacción disminuyendo la energía de activación. Ay, perdón, me pasé una. Ajá, ya. Entonces, ahora, esta es la reacción que creo ustedes la vieron también el año pasado. No sé quién dictó esta clase, no fui yo, creo. ¿Quién habrá sido? ¿O fui yo? En biología. Creo que fue la misma profesora Paredes la que le dictó. Uno de los doctores le debe haber dictado esta clase. Porque sé que en el sílabo de biología está esta clase de enzimas. O sea, la clase de la teoría de enzimas. Entonces, tenemos que toda reacción enzimática es reversible. O sea, debido a esos cambios en las condiciones, tanto del sustrato, presencia de sustrato, temperatura, pH, esta reacción puede retornar, puede ser reversible. Pero vamos a ver cuál es la reacción enzimática, ¿ya? La enzima más el sustrato, acá estamos viendo acá, se va a unir y va a formar el llamado complejo enzima-sustrato. En el proceso va a ocurrir una transformación del sustrato hacia los productos, por eso complejo enzima-producto, y finalmente se va a liberar el producto, es decir, la transformación de este sustrato, y la enzima, ¿cómo permanece? Acá está el complejo enzima-sustrato, el complejo enzima-producto, acá están los productos, y una vez que ya están completamente formados, esperen. Les decía, la enzima ¿cómo permanece? Acá, como estamos viendo en esta gráfica, y acá en esta reacción. Doctora, la enzima no cambia. La Se enzima, mantiene. muy bien, muy bien. Antes de hablar, díganme su nombre, ya sería bueno que lo digan para saber. Pero está bien, muy bien el que habló. Así es, ustedes ya también lo sabían, en el que la enzima no modifica su estructura, permanece inalterable. Otra de las características de una enzima. Bueno, leamos lo que dice acá. El centro activo, acá está, o sitio activo, es la región de la enzima donde ocurre la reacción catalítica, es decir, donde se va a unir, va a formarse el complejo enzima-sustrato y va a ocurrir la transformación enzimática, ¿ya? Por lo tanto, es la área específica para unión con el sustrato. Y este centro activo es el que va a dictar qué reacciones son las que se van a llevar a cabo, qué reacciones enzimáticas. Entonces, surge, teniendo eso en cuenta, que el centro activo es donde se va a unir el sustrato, formando el complejo enzima-sustrato, y además va a ser en la zona de actividad catalítica, siendo esta la que le da la especificidad a la enzima, va a ocurrir de que van a haber diferentes tipos de reacciones enzimáticas. Por lo tanto, va a haber clasificación enzimática. Entonces ya no vamos a quedarnos con solamente la idea de que una enzima disminuye, corta, de grande a pequeño, sino es mucho más que eso. Creo que la semana pasada, sí, creo no, así fue. Cuando hablamos de la cadena de transporte de electrones, mencionamos los complejos de la cadena de transporte de electrones tiene dos funciones, tres en realidad. No, dos funciones. Una, ser enzima de tipo óxido reductasa, porque trabajan con NAD reducido y FAT reducido. Y la otra es tener un canal, ¿no?
Entonces, ahí mencionamos uno de los tipos de reacciones enzimáticas. Las enzimas que pueden reducir la sustancia y la otra o viceversa. Estas se llaman oxidoreductasas, como es el caso de las deshidrogenasas. ¿Ya? Hay otro tipo de enzima en el que el sustrato es transformado, es producto de transferasas. Estas enzimas son enzimas que transfieren grupos funcionales una a otra. ¿Con qué finalidad? Se preguntarán ustedes. Para obtener una nueva molécula. O también para activar la molécula. Creo que también les había hablado de las quinasas. Y si no se mencionó, las quinasas con Q, quinasas, son transferasas que transfieren grupos fosfatos de moléculas, algunas moléculas, ¿hacia dónde? Hacia el ADP, adenosina difosfato. ¿Para qué? Para que se forme adenosina trifosfato. O como este es el caso que nosotros vamos a estudiar en la práctica, las aminotransferasas. Las aminotransferasas son enzimas hepáticas que transfieren grupos aminos desde aminoácidos hasta cetoácidos, produciendo ¿qué? Nuevos aminoácidos y nuevos cetoácidos, ¿sí? Que permiten iniciar otros ciclos metabólicos. Entonces, hay enzimas que transfieren grupos funcionales. Por lo tanto, y realizan la actividad catalítica. La siguiente es la que nosotros ya sabemos. Ese es el nombre de las hidrolasas. Por ejemplo, un ratito, ¿eh? Deme un segundo, ¿ya? Perdón, jóvenes. Sigamos, sigamos. Entonces, acá está. Están viendo, ¿no? Sí, doctora. Ya, Sí, perfecto. sí, doctora, sí se ve. Entonces, Sí se ve, la otra doctora. son, el tercer, ya, gracias. El tercer grupo son las hidrolasas. El tercer grupo son las hidrolasas. Las hidrolasas son unas enzimas que catalizan, o sea, que cortan enlaces. Y eso, por ejemplo, son las lipasas. En el caso de las lipoproteínas, cuando ustedes vean metabolismo de aminoácidos, van a escuchar hablar del mecanismo de transporte del colesterol a través de la formación de las lipoproteínas. Eso es en el torrente sanguíneo. Y entonces, eh, varias de esas lipoproteínas derivan de una más grande. Y entonces para que disminuya ese tamaño, debe haber un corte, una hidrólisis, y esas son las lipasas. También están los triglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos no son las enzimas, sino es el sustrato. ¿Cuál es la enzima? La lipasa pancreática, que degrada los triglicéridos, corta, ¿no es cierto? Separa el glicerol, hidroliza el glicerol de sus 3 ácidos grasos. El otro tipo de moléculas son las liasas. Las liasas son aquellas que agregan grupos funcionales en enlaces dobles, ¿ya? Ese es el tipo conocido como aldolasas. Ahorita vamos a ver un ejemplo.
Los isomerasas son enzimas que generan isómeros. Por ejemplo, aquellas que pueden generar glucosa y transformarla en fructosa, que son isómeros. Entonces, lo que ocurre es que reorganizan los átomos en el interior de las moléculas. Vale decir que tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos, oxígenos u otro componente, otro elemento, pero su organización es distinta. Por eso se llama, reorganizan átomos al interior de las moléculas. El caso de las racemasas, por ejemplo. Y finalmente las ligasas. Las ligasas son enzimas que realizan la misma actividad que las ligasas, o sea, agregan grupos funcionales en dobles enlaces, pero ahí sí consumen energía en presencia de ATP. Como es el caso de las ligasas. La ADN ligasa, que sabemos que une los fragmentos de Okazaki durante la duplicación del ADN. Al término de la duplicación del ADN en la cadena retardada. Ya. Vamos a ver acá. Entonces, tenemos a las oxidorreductasas. En el caso, por ejemplo, del ácido isocítrico, ¿no? Que realiza una reacción de oxidorreducción con pérdida de ganancia de electrones. Entonces, hay una deshidrogenasa que va a disminuir, quitar protones y electrones de una molécula, y una oxidasa que va a ceder electrones al oxígeno. Y entonces tenemos el ácido cítrico, y luego, una vez que sufre la reacción de óxido-reducción, va a originar como producto el ácido oxabucínico. ¿Ya? En el caso de las transferasas, como les dije, ¿no? De grupos funcionales entre moléculas, y pues el ácido aspartico más el ácido pirúvico. En este proceso entra la enzima y acá ocurre una transferencia de grupos funcionales, ¿ya? Del grupo amino del aminoácido al cetoácido, que en este caso el cetoácido es el ácido pirúvico y el aminoácido es el ácido aspartico, y origina el ácido oxalacético y este nuevo aminoácido que es la alanina. El oxalacetato o ácido oxalacético es el cetoácido nuevo. Esta enzima es la aspartato piruvato transaminasa o AST, ¿ya? Entonces, tenemos la transferencia de grupos funcionales. Las oxidorreductasas realizan reacciones de oxidorreducción. Es el caso de las deshidrogenasas, por ejemplo, como les mencioné hace un ratito. Las hidrolasas, es el caso de la lipasa pancreática, ¿no? Acá está, ¿qué es esto? Un triglicérido. Acá está el glicerol, y acá está el glicerol, y acá está el ácido graso. Entonces, como está hidrolizando, la hidrólisis es la ruptura de enlaces en presencia de agua, por eso es hidrólisis, hidrolasas, ¿ya? Y en nuestro ejemplo, una vez que se hidroliza, se libera su molécula de glicerol o glicerina y los 3 ácidos grasos restantes. Ejemplos son las carbohidratasas, las esterasas, las peptidasas, las nucleasas. En el caso de las transferasas, las transaminasas, ¿ya? Las transcarboxilasas y las transmetilasas. Y un ejemplo clásico de oxidorreductasas son todas las que son deshidrogenasas. Las liasas adicionan moléculas sencillas a dobles enlaces, ¿ya? Ese es el caso de el ácido fumárico, que por acción del fumarato hidratasa va a formarse en malato o ácido málico, ¿ya? Y ese es el caso de las aminasas, las carboxilasas y las hidratasas, no son hidrolasas, sino hidratasas. ¿Por qué? Porque adicionan grupos funcionales o moléculas sencillas en lugares donde hay dobles enlaces, como en este caso, ¿no? El grupo funcional es el OH. Molécula, transformación de un isómero a otro. Ejemplo, el gliceraldehído 3-fosfato
a dihidroxiacetona fosfato. Esta es una reacción que se lleva a cabo durante la glucólisis y está a cargo de la fosfotriasa isomerasa. Y la misma cantidad de elementos de carbono, oxígeno e hidrógeno, sin embargo, y fosfato, pero están distribuidos de manera espacialmente distinta, lo que lo hacen como una molécula diferente, pero con la misma estructura atómica, ¿no? Número atómico. El último es las ligasas o sintasas, esas que es la unión de moléculas de un grupo funcional a una molécula, o sea, une moléculas entre un grupo funcional, pero ¿qué? Utilizando el ATP. Entonces tenemos a la acetilcoenzima A en presencia del carbono, con la enzima de la acetilcoenzima A carboxilasa, consume energía, o sea, gasto de energía en ATP, ¿ya? Requiere energía, ¿para qué? Para que esta acetil-CoA y esta carboxilasa, este dióxido de carbono, perdón, se vuelva en maloil coenzima A. Una sola molécula, ¿ya? Entonces las ligasas o sintasas son las que unen, pero con ATP. Por ejemplo, esto también se da cuando inicia la formación de urea, para una ligasa, una sintasa, la enzima que requiere CO2, ¿sí? Amoníaco, para que se pueda empezar el ciclo de la urea. ¿Preguntas? ¿Está entendido hasta aquí? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Me Sí. he dado a entender? Sí, doctora. Así es, doctora. ¿Ya? ¿Algún comentario? ¿Inquietud? ¿Alguna cosa que quieran decir? ¿Mm? ¿No? Vamos a continuar. Entonces, hablemos de cinética enzimática. ¿Qué les hace pensar el nombre de cinética? La semana pasada hablamos de la termodinámica, ¿no? Y ahora vamos a mencionar la cinética. ¿Qué es la primera palabra que se les viene a la mente? Doctora, el movimiento, cinética, movimiento. Muy bien. Movimiento, claro. Un El fenómeno movimiento de un físico, ¿no es objeto. cierto? ¿Cómo? El movimiento de un objeto, cómo se mide así. Claro. Acá tiene que ver mucho la velocidad, ¿no? La velocidad, el movimiento, como ustedes dicen, en un espacio durante un determinado tiempo. Por lo tanto, si se mueve en un espacio en un determinado tiempo, significa que hay una relación espacio-tiempo. Por lo tanto, podemos llegar al punto de la velocidad. Ahora, acá les he puesto a dos personas. Este señor se llama Leonor Micaelis y esta señorita se llama Mott Menten. Ambos, ¿sí? Fueron los precursores de la teoría mejor dicho, de la ley, que ahora vamos a mencionar, que sienta las bases para explicar cómo la enzima realiza lo que ustedes acaban de decir, ese movimiento, ¿ya? Durante un tiempo determinado. Es decir, adquiere esa velocidad, cómo va llevando su actividad o velocidad. Porque hemos mencionado que el concepto de enzima es una molécula que aumenta la velocidad de reacción sin alterar o disminuyendo esa energía de activación, ¿ya? Y entonces he querido ponerles estas fotos, que esta señorita que está acá, ¿no? Ella en Alemania, ella es médico, y no ha sido muy reconocida en la importancia del comportamiento de la enzima, pero ella fue de las pioneras, la primera médico en Alemania, que al unirse en la investigación con Micaelis y realizando diversas pruebas, describen cómo se comporta la enzima, cómo es la actividad enzimática, cómo se va dando en diferentes tiempos y momentos. Y entonces hacen una descripción física, ¿no? Físico-química. Y es importante entender esto
porque la enzima, como mencionamos, creo que fueron con ustedes, hay un mecanismo de homeostasis, o sea, de equilibrio. No es que esté activada todo el tiempo. La enzima tiene un periodo de descanso. La enzima tiene un momento de unión y de trabajo. Si yo esté adicionando sustrato y sustrato, la enzima, si ya está trabajando, así siga dando más trabajo, no. Que no termine lo que tiene, no va a empezar ya, ¿no? Y ellos describen como la cinética enzimática. En sus experimentos, Michaelis y Menten describen el comportamiento de la enzima en un periodo de tiempo en diferentes concentraciones de sustrato. El comportamiento de la enzima como la actividad enzimática, en este caso la velocidad. Para poder entender ese comportamiento, la enzima debía tener algo importante. Se sabía ya que la enzima no se alteraba. Por lo tanto, significa que la concentración de la enzima durante la actividad enzimática debía ser la misma durante todo el tiempo de la actividad enzimática, o sea, constante. Lo que iba a variar era el estímulo primordial de la enzima, que era la concentración de sustrato. Entonces ellos comienzan a probar diversas enzimas en la misma condición de temperatura y pH, por si acaso. Eso era importante tener en cuenta. La fórmula de Michaelis-Menten o la teoría de Michaelis-Menten se prueba o se verifica en las enzimas a concentración de enzima constante, temperatura constante, pH constante durante todo el tiempo de prueba del comportamiento de la actividad enzimática. Lo que se varía es la concentración de sustrato que va a ir aumentando. ¿Qué es lo que se esperaba al inicio? Es que al aumentar la concentración de la enzima, la actividad enzimática, ¿cómo iba a ir? Iba a ir. ¿Qué es lo que ven acá? Esta es concentración de enzima en el eje de las X. Y en el eje de las Y es la actividad enzimática o también denominada como velocidad. Ahí viene la parte de cinética. Entonces, en las primeras etapas de sustrato, al inicio, acuérdense que la concentración de la enzima es constante, es igual durante todo el tiempo de la actividad enzimática, es la misma. Entonces, si yo tengo una cantidad de enzima y empiezo a adicionar sustrato, la actividad, ¿cómo se va a ir dando? ¿Va a ir aumentando o no? ¿Qué es lo que ven acá? La actividad enzimática en términos de velocidad es lo mismo. ¿Aumenta o no? Va aumentando, ¿ya? Va aumentando. Y así se va dando durante los primeros tiempos en el que aumenta la concentración de sustrato. En un momento comienza a ralentizar, o sea, a ponerse más lenta, podríamos decirlo así, ¿no? Acercarse más hasta que sigo adicionando sustrato. Y por más cantidad de sustrato que yo sigo adicionando, la velocidad ya comienza a volverse única, ¿no? No empieza a variar. Y esto se ve repetido muchas veces en diferentes pruebas que realizan Michaelis-Menten, en donde la concentración de sustrato, a medida que sube, la actividad de la enzima va acelerada, es rápida. Luego, después de un tiempo, comienza a ponerse un poquito menos rápida, más lenta, hasta que finalmente se vuelve constante. Ya no aumenta por más que se adicione más y más cantidad de sustrato. Entonces determinan lo siguiente, que una enzima tiene un tope de velocidad, un tope de actividad, ¿no? Y a eso le denominaron la velocidad máxima. Aquí es donde la enzima alcanzó su máxima actividad o también llamada velocidad máxima. Es decir, donde yo más agrego, ya es
ahorita vamos a ver otra gráfica, donde la cantidad de, todas las moléculas enzimáticas. Me dan un ratito. Esto es... Nunca he hecho esto, pero esto es urgente. Con todos los cambios que han ocurrido, denme un ratito. Ah, ya, era el técnico, Michael, antes de continuar, por eso tenía que contestarle, ¿ya? Porque quieren confirmarme algo. Resulta que el día de mañana tiene que hacer una diligencia de la universidad, de la facultad, y no va a estar en la facultad en la mañana, recién va a llegar en la tarde. Y si llega en la tarde, ¿cómo vamos a sacar muestra? Así que esta vez vamos a tener que utilizar las muestras de la semana pasada. Ya no vengan a sacarse sangre. Perdón. Ya es una situación de emergencia. ¿Ya? Ya, lo voy a igual Sí, comunicar. sí, sin embargo, ya cuando, a fin de año, si desean hacerse su tamizaje de perfil lipídico, los anotamos y se les hace, ¿ya? Pero ya lo hace el técnico. Pero ahora no va a estar, pues recién va a llegar en la mañana, porque la firma de su contrato es en Alfonso Ugarte. Y entre lo que viene a la facultad, estará llegando más de las 12. Más de las 12. Y tiene que irse a almorzar. Y de irse a las 2. No les va a sacar la sangre, pues a las 2. ¿Ya? Vamos a usar las muestras que están allí, de la semana pasada. ¿Ok? Bien, ya habiendo dicho eso, continúo. Entonces, esta es la clase más atropellada y accidentada que he tenido. Es que con estos cambios que han ocurrido en los cursos y todo, por el curso de biología celular y molecular, ay, me tienen un poco nervioso. ¿Preguntas de lo que estoy explicando? Ay, ¿preguntas? Todo claro, doctor. Ya. Ay, ahí está. Ya. Ya, acá está. Eso quería poner aquí. Bueno, ya. Entonces, tenemos este concepto velocidad máxima. Ahora, en este comportamiento, en esta cinética enzimática, surgen también otras constantes, otras importantes constantes que influyen dentro de la actividad enzimática, es decir, el comportamiento propio de la
formación complejo enzima-sustrato, es decir, de la relación, de la unión entre la enzima y sustrato. 1. El Km. ¿Qué es el Km? El Km, también llamada constante de afinidad o también llamada constante de Michaelis-Menten. Y además de la velocidad máxima, la relación de velocidad máxima entre dos. Este Km, ¿sí?, es el valor de sustrato en el que la concentración, perdón, el valor de sustrato en donde la enzima tiene mayor afinidad por el sustrato. El Km es la concentración de sustrato donde la enzima, en la que la enzima tiene mayor afinidad, es decir, es más fuerte ese mecanismo de formación de complejo enzima-sustrato. Adicional a esto, este Km también tiene una relación en cuanto a la actividad enzimática. Una vez que se traza la curva, que es una semi-hipérbola, como ustedes aquí, que parte de un cero, desde el inicio, cuando la concentración de sustrato es cero, y va aumentando en las primeras etapas, luego en la segunda etapa se va haciendo un poquito más lenta y finalmente hasta mantenerse esa actividad estática, igual, en todos los momentos, ¿ya? Esta constante de afinidad es el resultado, ¿ya?, del punto de intersección que está dentro de esta semihipérbola y que en términos gráficos es igual a la velocidad max, a la mitad de la velocidad máxima. Entonces hay dos conceptos que se pueden sacar de la constante de afinidad o Km o constante de Michaelis-Menten. Uno, que la concentración de sustrato en el que mayor afinidad tiene la enzima, es decir, para formar complejo enzima-sustrato. Y el segundo concepto es el nivel matemático, en el que la velocidad máxima es la mitad. Entonces vamos a ver por acá. Cualquier punto de velocidad que se encuentre dentro de la actividad enzimática, es decir, dentro de la curva de Michaelis-Menten, esta semihipérbola que estamos viendo aquí, hasta alcanzar su velocidad máxima, tiene una relación matemática. ¿Cuál es la relación matemática de cualquier punto de las velocidades hasta antes de llegar a la velocidad máxima? Es igual a que, o lo que es lo mismo la actividad enzimática, es la relación de la velocidad máxima por la concentración de sustrato en ese punto de actividad entre la constante de afinidad más la concentración de sustrato en ese punto de actividad. Entonces tenemos esa relación para cada uno de estos puntos. Lo siguiente, ahora bien, acá está la actividad enzimática en términos derivada. Acuérdense, es velocidad, espacio sobre tiempo, esa es la velocidad, por eso es lo que indica acá en esta derivada, ¿ya? Y la concentración. El espacio es la concentración de sustrato, el tiempo es el tiempo en el que se realiza la reacción enzimática. Modo a esta situación, también la actividad enzimática, Michaelis-Menten adoptan, ¿no?, que, como se mencionó hace un momento, hay un primer instante en el que la actividad enzimática se vuelve rápida. Luego comienza a disminuir y hasta que finalmente, como les mencioné hace un rato, y repetiremos eso para que nos acordemos siempre, la velocidad o la actividad se permanece constante, aún aumentando la concentración del sustrato. Entonces tenemos en esta curva diferentes nombres de orden de esa curva. Tenemos la curva de primer orden, en donde la velocidad aumenta a bajas concentraciones de sustrato. Recuerden que en la curva, en la cinética planteada por Michaelis-Menten, ¿ya?, que al final se vuelve, se termina convirtiendo en una ley, ¿ya?, la concentración de la enzima es constante. Esta es la primera curva la curva de primer orden, esa que va desde el punto velocidad máxima entre 2, km, ¿no? Es decir, todo lo que está por abajo del km.
Luego viene la curva de orden medio, en donde las concentraciones de sustrato son intermedias. Y aquella en donde, es decir, aquella que va entre superior al valor de km y antes, cuando está por llegar a la velocidad máxima. Y en donde ya llega a los valores de actividad máxima, es decir, donde ya por más que aumentamos la concentración de sustrato, se mantiene la velocidad, ya se llama curva de orden cero, es decir, cuando hay altas dosis de, de sustrato. ¿Sí? Entonces, tenemos esta siguiente gráfica, que es lo mismo que hemos planteado hace un ratito. Velocidad de reacción, la actividad enzimática, la concentración de sustrato, ¿sí? Y acá, ¿qué notamos? Justamente el ejemplo que hemos mencionado. Tanto en las primeras etapas, en la curva curva de primer orden, acuérdense, curva de primer orden, curva de intermedia, orden medio, y curva de orden cero, ¿ya? Curva de orden cero, vamos a encontrar que en todo este proceso de actividad enzimática, la concentración de la enzima, ¿cómo es? Para la descripción de Michaelis-Menten, es constante, ¿ya? Por eso estamos viendo 4, 4, ¿no? Acá. Muy bien. La de primer orden, ¿cómo les había dicho? ¿Cómo les expliqué? Son altas, bajas, medias, concentraciones de sustrato. ¿Son las más bajas? Sí. Sí, son las más bajas concentraciones de sustrato. Y es ahí donde, si podemos notar, estamos viendo que aumenta rápidamente la velocidad. ¿Sí? Entonces, aquí es donde, dentro de esta curva de primer orden, es donde podemos hallar justamente el punto de intersección, mitad de velocidad máxima, coma, km. Ya sabemos que el km es la constante de afinidad. Ese es el momento de mayor afinidad de la sustancia. ¿Por qué decimos eso? Porque hay una formación rápida de complejos enzima-sustrato. Sigo avanzando en el proceso durante el mecanismo de reacción enzimática, avanzando como en el espacio. En términos de espacio es nuestra concentración de sustrato. Aumento la cantidad de sustrato, la concentración de enzima no se va a alterar. Y estamos viendo que la enzima va a tener ya valores de concentración de sustrato mayores que los primeros, de grados intermedios, ¿sí? Pero estamos notando de que ya la distancia, ¿no?, de la velocidad ya no es tan rápida, ¿no? Si comienza a ponerse un poquito más lenta, más lineal. Y en el último tramo, adicionamos altas dosis de sustrato, es decir, que superan el valor de la concentración de la enzima. Y acá estamos viendo el ejemplo, ¿no? 4 moléculas de enzima, 4 unidades de enzima y más de 4 o 5, 6, hasta 8. Entonces duplica. En este momento, todas las enzimas están formando el complejo enzima-sustrato con su sustrato respectivo. Por lo tanto, no van a poder tomar ningún otro sustrato hasta que terminen de formar el producto, y eso va a llevar un tiempo. En ese momento está la curva de orden cero, y eso significa que la enzima está sobresaturada o saturada por su sustrato. Y sí, podemos seguir adicionando sustrato, pero esta velocidad máxima se va a mantener lineal, ¿no? Se va a mantener constante. Y ya alcanzó. Y este es el comportamiento de las enzimas en su mayoría. Casi todas las enzimas se comportan de esta manera, de acuerdo a la ley de Michaelis-Menten. Entonces, acá están los valores, ¿ya? Km, constante de afinidad, ya les dije, en términos constructivos, el Km es la definición del Km es la concentración de la enzima en la que
tiene, perdón, la concentración de sustrato en la que la enzima tiene la mayor cantidad de afinidad. No, no se vayan a confundir. El Km es la concentración de sustrato en el que la enzima tiene mayor afinidad por el... Y en términos matemáticos es la mitad de la velocidad máxima. Bueno, y acá está, vamos a ver, acá está concentración de sustrato en milimoles, velocidad en micromoles por minuto. Y entonces, la actividad, ¿cómo es que se toma, por si acaso? Esto se toma en función de la absorbancia. A medida que va aumentando, vamos aumentando, ven, la concentración de sustrato y vean cómo va aumentando, ¿no? Acá en 3 milimoles, 9.4, en 3, sí, 9.9, y este rango. Aumenta 5, aumenta 7, aumenta 10, ya en 7, entre 10 ya estamos viendo 12.4, 15, 14, en 20, 18.2, prácticamente, si notamos acá desde las primeras partes, en el momento que se adiciona la primera cantidad de sustrato, en este caso 0,5, automáticamente vamos a ver un dispare de actividad. La actividad enzimática se inicia rápidamente. En 1 vemos que se duplica. En 1, 5.4. En 2, no aumenta 2 más. En 3, 2 más, todavía está aumentando. Ya de 3 a 5 se empieza a mantener ya de 2. Estamos viendo de que cómo se va ralentizando, ¿no? Poniéndose un poquito más, la actividad un poco más sostenida. Y entre 7 y 20, miren la diferencia, hay 4 nada más, ¿no? 7 a 10, entre 7 y 10, que son 3 milimoles de diferencia, ya se mantiene entre 7 y 10 milimoles. Entre 10 y 15, solamente en el que se ha agregado 5 unidades más de sustrato, vemos que solo aumenta la velocidad 2 puntos más. Y entre 15 y 20, 4 puntitos más, ¿no? Que es este de acá, que en donde se ha alcanzado, se ha ido un poquito más allá de la curva. Entonces, al graficar estos puntos, vamos a obtener esta curva. Recuerden que es donde los puntos donde la curva converge más. Por eso ahí se grafica. Donde los puntos convergen más, ¿no? Atraviesan o están más cercanos a la curva, ahí es donde se traza la línea. Y luego de eso también se determina la velocidad máxima y el Km. Y entonces también en función de los datos que tenemos aquí, podemos hallar, y en función de la gráfica, se puede hallar el Km, en este caso es 2.6 milimoles, ese es el mayor, la concentración de sustrato de mayor afinidad, y la velocidad máxima en términos gráficos se puede hallar 17.65 micromoles por minuto, que es así como sale la velocidad o la actividad en la ley de Michaelis-Menten. Bueno, y acá está ya colocado lo que es la velocidad en los diferentes momentos en el momento en que se realiza la formación complejo enzima-sustrato y la formación del producto. Y en cada momento vamos a encontrar estas velocidades. La velocidad 1, el inicio de primer orden, la velocidad 2 en orden medio, la velocidad 3, cuando ya se alcanza la velocidad máxima. Y vamos a encontrar sus constantes, sus K1, ¿no? Su constante de afinidad. Sus momentos de constante de afinidad. Y bueno, la concentración de enzima total de esta reacción es la concentración de enzima más la concentración que sale se obtiene de la relación del complejo enzima-sustrato. Por lo tanto, también se puede obtener la concentración de una enzima únicamente teniendo en cuenta el valor de la enzima total menos la concentración del complejo enzima-sustrato. Bien. Entonces acá está uno de los parámetros. Bien. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo?
Sí, doctora. Jóvenes, ahí están ahí, ¿no? Todavía siguen ahí. Ya, bien, ahí, me pasé uno. Vamos a hablar de la gráfica de las dobles recíprocas o la ecuación de Lineweaver-Burke, ¿ya? Resulta que las gráficas de las dobles recíprocas es una forma de ajuste, es una manera de ajuste y representación de las inversas de los valores de la ecuación de Michaelis-Menten. Sabemos que la ecuación hemos estudiado hace en este instante que la ecuación de Michaelis-Menten, la gráfica que se obtiene es una semi-hipérbola, como estamos viendo aquí. En el caso de la gráfica de dobles recíprocas, todos esos valores que se han obtenido en la ecuación de Michaelis-Menten son se les saca la inversa a cada uno de los valores que están ahí. Y así es como se obtiene la gráfica de las dobles recíprocas. Esta forma de hacer la gráfica de las dobles recíprocas es una manera de ajustar mucho más, ¿no?, los valores de la gráfica obtenidos de la gráfica de Michaelis-Menten, lo que nos permite obtener una línea recta. Y acá está la fórmula de Michaelis-Menten, como las mencionamos hace un ratito. La velocidad en cualquier punto es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre la constante de afinidad más la concentración de sustrato de esta velocidad. Pero al momento de hacerle las inversas, obtenemos esta gráfica, esta fórmula. Y esta fórmula está representada en esta gráfica, que es de las dobles recíprocas. Todos esos datos que se han tomado de las velocidades y de la concentración, se les toma la inversa. En el eje de las X es la inversa de la concentración de sustrato. En el eje de las Y, la inversa de la velocidad. Y esto nos va a dar los puntitos que ustedes ven acá. Vamos graficando los puntos. Y si se dan cuenta, el ajuste es mucho más preciso. Siempre toda línea recta nos permite hacer una exactitud mucho mayor, ser mucho más preciso. Y acá tenemos entonces todos esos puntos de la gráfica de Michaelis-Menten, lo tenemos perfectamente mejor ajustados cuando se obtiene la inversa de esos valores. Acuérdense de los X, este es el eje positivo, ¿no es cierto? Del lado derecho, positivo, ¿no es cierto? Y este es el eje del lado izquierdo, son los valores negativos, ¿no? Lo que va para arriba son los positivos en el Y y los que van para abajo, negativos en el eje de las Y. Entonces, la recta siempre va a salir en el lado positivo para el eje de las X, inversa de concentración de sustrato, y para el eje de las Y en la inversa de las velocidades. Y acá es donde se dibuja la recta. ¿Qué sucede? Que un momento esta recta la podemos, ahora sí, aquí sí vamos a prolongar la recta. Ay, qué mellito. Ya, un ratito, ahorita le respondo a esta persona. Un ratito, jóvenes, ¿ya? No le digo nunca hagas esto, pero con todas estas cosas que está pasando, mejor contesto. Un ratito, ¿ya? La, la, la. ¿Me escuchan? ¿Sí? Activé el micrófono. Ay, no me acuerdo. Ah, Sí, sí doctora. lo activé. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Ya. Entonces, la gráfica que está en el eje positivo para las X y las Y, en la gráfica de las dobles recíprocas, que como les digo es la inversa, ¿ya? Eso se va a prolongar la recta. La parte que choca o que cruza o intersecta con el eje de las Y en la inversa de la velocidad, ese punto es el inversa de la velocidad máxima. ¿Sí? Y lo que al proyectar esta recta, la intersección con el eje de las X, es decir, con la inversa de los sustratos, va a ser, ese punto de intersección es la inversa del KM o lo que se llama menos la inversa del KM, porque como ya les dije, todo lo que está en el lado izquierdo del eje de las X es negativo.
Y esta es la forma más práctica, gráfica, de poder hallar tanto la velocidad máxima como el km de manera exacta. Porque al hacer este ajuste en esta gráfica, en esta línea recta, los puntos, si ustedes se percatan, convergen más cerca a esta línea recta. Y esta recta también tiene una pendiente. Esa pendiente, que también se halla, es el valor, la relación del km entre la velocidad máxima. O sea, podemos hallar la velocidad máxima gráficamente, sí, con la gráfica de dobles recíprocas, teniendo los datos de la curva de Michaelis-Menten, ¿ya? Invertidos, ¿ya? Igualmente podemos hallar el km, ¿sí? Utilizando los datos de las dobles recíprocas, pero recordemos que este km, ¿no? Va a salir con un valor es la inversa del km, negativo. Acá no, es la inversa de la velocidad máxima, positivo. Y ya con eso podemos hallar la pendiente, que es el km entre la velocidad máxima. Y esto es muy práctico, jóvenes, porque con este ajuste ya podemos hacer comparaciones entre actividades enzimáticas en diferentes momentos. Podemos hallar concentraciones de sustrato donde las constantes de afinidad sean las más altas, ¿no? Y realizar pruebas experimentales o investigaciones. Esto es muy necesario, importante en la farmacología, en la industria, en la medicina, en la biología molecular. Esta es parte de la caracterización o del comportamiento de una enzima para poder luego aplicarlo en determinadas situaciones de la ciencia, ¿no? O sea, no es únicamente teórico, no se basa en la parte teórica. Es la parte teórica, pero es aplicativo. Entonces, hay que tener ciertos criterios, podríamos decirlo así, en lo que respecta a la cinética enzimática. O recordemos lo siguiente de la cinética enzimática. La velocidad de saturación, ¿no? En el que, recuerden, la enzima está saturada por el sustrato. En otras palabras, a medida que aumenta la concentración de sustrato, se va incrementando esta velocidad hasta alcanzar su máxima velocidad. También hay que tener en cuenta que la cinética enzimática tiende a cambiar, puede disminuir cuando hay algunos factores que son modificados o presencia de inhibidores que evitan que se forme este complejo enzima-sustrato. Por ejemplo, en el caso de los inhibidores, o que provocan que la enzima pierda su estructura configuracional. Y en la tercera condición que debemos tener en cuenta es la concentración de sustrato, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer factor que influye en la actividad enzimática es el sustrato. La concentración del sustrato afecta directamente a la actividad enzimática o la velocidad de la enzima. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso puede llegar a su máxima velocidad, es decir, alcanzar su saturación. Y es lo que se puede ver en la cinética enzimática. En la cinética enzimática que hemos explicado hace un ratito, basada en Michaelis-Menten. Bien, sigamos con la parte de qué es lo que afecta a la actividad enzimática. Acabo de mencionar uno. ¿Cuál es el componente que va a activar a una enzima? ¿La presencia de qué? Ese es un factor. ¿Qué puede provocar que una enzima se active? ¿Qué es lo primero? Que acabamos de verlo. El sustrato, ¿ya? El sustrato. Entonces, si hay sustrato, va a ocurrir lo que acabamos de mencionar. Todo este proceso en el que estamos viendo cómo se comporta la actividad enzimática, ¿no? Y tiene sus diversos momentos. ¿Ya? ¿Cuáles son los otros tres factores? Dos de ellos
inherentes a toda la enzima, incluyendo sustrato, y uno solamente de un grupo. Los dos factores siguientes que toda enzima tiene, requiere para iniciar su actividad es la temperatura y el pH. De igual forma como para la concentración de sustrato, cada enzima tiene una temperatura de mayor velocidad. Esa es la velocidad de reacción. A esa temperatura se le conoce como temperatura óptima, ¿ya? O rango de temperatura óptima. En el ejemplo que les estoy mostrando acá, mientras más baja esa temperatura óptima esté, la inactividad de la enzima se manifestará. Y si está por encima o muy por encima de la temperatura óptima, ¿qué ocurrirá? Se desnaturalizará. En nuestro cuerpo, la temperatura óptima, ¿cuál es? ¿38? 37. 36, 37, claro. A 38 ya 1 grado de temperatura, es cierto, esto ya estamos manifestando, incluso el cuerpo sabe, en la famosa la fiebre, ¿no? Ya no es la adecuada para que nuestras enzimas funcionen, nuestro metabolismo funcione correctamente. La fiebre es un mecanismo de defensa natural. Está avisándole al cuerpo que algo no está yendo bien, que algo está yendo mal. Por favor, atiéndeme. Eso es lo que dice, porque de aquí nuestro metabolismo va a decaer, va a comenzar a flaquear. Se dan cuenta, en el caso de la temperatura es muy preciso que sea el de las enzimas, tener eso muy pendiente en la temperatura. El otro factor inherente a las enzimas, uno es sustrato, otro es la temperatura, es el pH. Y aquí sí vamos a encontrar pues una serie de diferentes curvas. De igual forma, pH, en este caso en el eje de las X, velocidad o actividad enzimática. Cada enzima va a tener el pH óptimo en donde puede realizar un trabajo, su actividad enzimática. Lo realiza perfectamente. Entonces acá, el clásico, ¿no? En la enzima estomacal a un pH óptimo ácido, cercano a 2, mientras que en la enzima intestinal es un pH óptimo de la tripsina cercano un poquito más allá de 8, más básico. Entonces vamos a encontrar diferentes, en nuestro organismo, diferentes rangos de pH en donde las enzimas, cada enzima va a requerir para tener máxima actividad. Por eso, para mantener ese pH existen diferentes moléculas como los buffers o tampones, que son, por ejemplo, el fosfato, los carbonatos, ¿ya? Las proteínas también, para regular, mantener el entorno a un pH, ya sea ácido o básico, dependiendo del lugar donde se dé la reacción, el metabolismo. El cuarto factor, ya no es que todas las enzimas lo tengan. No, un momento, por favor. Disculpen, ¿ya? Esto. Bueno, el cuarto es enzimas y cofactores, ¿ya? Bueno, vamos a dejarlo. La principal cofactor es la no proteica. Cualquiera de los dos, dependiendo de la enzima, son importantes. Enzimas que utilizan enzimas. Y hay enzimas que requieren cofactor. ¿Qué es una coenzima o un cofactor? ¿Cuál es la función? Es permitir más afín a su sustrato, generarle la actividad. Si no hay coenzima o factor, la enzima no va a realizar la actividad enzimática o simplemente su actividad va a disminuir.
ejemplo, cofactores importantes tenemos al zinc, ¿no? Ese es un cofactor, por ejemplo. Al magnesio, otro cofactor, son iones, que un momento tienen un espacio, este ion tiene un espacio en la enzima. Y ahí es donde la activa la enzima para que pueda tener afinidad por su sustrato, poder realizar el cambio configuracional. Ahora, otro ejemplo de coenzima, tenemos a las vitaminas. Otro ejemplo de coenzima, al NAD hidrogenado, la nicotinamina adenina dinucleótido reducido, o al FAT-H, también eso es una coenzima. Y esos NAD y NADH y FAT-H son coenzimas de las deshidrogenasas. En este caso, en el caso de las enzimas que requieren, además de la temperatura, el pH, el sustrato, requieren coenzimas o cofactores, ¿ya? Adquieren una denominación. Cuando la enzima está inactiva, es decir, no ha podido unirse o no se une a su coenzima o cofactor, se denomina apoenzima. Y cuando la enzima ya se unió a su coenzima o su cofactor, ya se denomina holoenzima. Es decir, ya está activo. La holoenzima es una enzima activa, unida a cofactor o coenzima, ya con capacidad de unión al sustrato. Entonces, no todas las enzimas tienen este cuarto factor presente. Otro cofactor importante, por ejemplo, es el ion cloruro. El ion cloruro también es un cofactor. Entonces, los cofactores son iones. Entonces, tenemos la temperatura, el pH, la concentración de sustrato. Ya hemos mencionado que la temperatura afecta la velocidad enzimática. Y, por supuesto, temperaturas óptimas, siempre la velocidad de actividad es mayor. Al pH también influye. pHs óptimos, entonces la actividad será máxima. Y la concentración de sustrato, como le explicó Michaelis Menten, mayor concentración de sustrato, a medida que aumenta, la velocidad comienza a incrementarse hasta alcanzar la velocidad máxima, es decir, la máxima saturación del sustrato. Bueno, hablemos de los modelos enzimáticos, ¿ya? Hay 4, nosotros sabemos bastante bien de 2, pero hay otros modelos que son más que nada ligados a ciertas características. Primero, tenemos el modelo llave-cerradura. ¿Cómo pasa con las quinasas, las exoquinasas que son producidas con el hígado? El llave-cerradura, ese es como su nombre lo indica. La enzima es y el sustrato encajan perfectamente, como esas muesquitas de la llave, ¿no? Que tienen que tener los mismos pines, tanto en la llave y que tienen que estar perfectamente encajados con la cerradura. Igual pasa el sustrato con la enzima. El otro modelo es el de ajuste o encaje inducido, donde ocurre, como dice acá, ¿no? Las carboanhidrasas o las anhidrasas, en donde hay una flexibilidad estructural, es decir, la enzima, una vez que es estimulada por el sustrato, va a comenzar a cambiar su estado configuracional, ¿no? Su estado configuracional, mostrar su centro activo para poder unirse a su sustrato. Hay también un modelo de transición, donde es una complementación, un estado de utilización y vía de tensión, relajación. Es decir, ocurre un proceso de tensión y relajación como todos modos como la teoría de la. Entonces, vamos a ver esto, el modelo de llave-cerradura, ¿no? Complementariedad en donde el sustrato encaja perfectamente con la enzima, se complementa perfectamente con la enzima. El encaje inducido, en el que la enzima es inducida por la presencia de sustrato, cambia configuracionalmente para unirse a su sustrato y realizar el complejo enzima la actividad enzimática.
no hay formación de complejo enzima sustrato, pues nunca va a haber la actividad catalítica, ¿ya? Todo lo que hemos mencionado hace un ratito se tiene que dar. Entonces, las condiciones. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios, dudas? ¿Me estoy dando a entender, jóvenes? Vamos a las 7. ¿Cómo estamos? Está entendible, ¿no es cierto? Todo bien, doctora. Todo bien. Ya, Sí, miren, doctora. yo voy a preguntar de esto, ya, dos temas, o sea, ¿hasta dónde es este? Creo que hasta metabolismo de lípidos, me parece, aminoácidos. Ya, entonces yo dos temas voy a preguntar, son míos, y dos temas son de la doctora Paredes. ¿Ya? Dos temas van a ser del doctor Carlos. Tres temas van a ser del doctor Carlos, ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ya? Y uno del doctor Eleazar Bravo, y no me acuerdo si a aminoácidos también entra por el examen parcial. Creo que sí. Y ese es del doctor Elio, ¿ya? Pero ustedes ya todo esto lo tienen que ir sabiendo, porque si no, no van a poder entender cómo funciona la enzima, la bioenergética, todo eso es básico, para entender todo lo que va a venir después. Que sea mucho más rápido, porque el doctor no va a centrarse en explicar eso. Entonces, sí. Bien, tenemos la inhibición de las enzimas. ¿Qué es un inhibidor? Bueno, digamos que este podría ser un factor externo que puede influenciar en cualquier momento en la actividad enzimática. ¿Ya? La inhibición que vamos a estudiar en esta parte de la clase es reversible, es decir, una vez de que el inhibidor se encuentra ausente o desaparece o disminuye, pues la enzima puede retornar a su actividad enzimática. Como su nombre lo indica, la inhibición de enzimas es la disminución de la actividad enzimática en función de o la presencia de una sustancia, molécula, agente que compita o no necesariamente por el sitio activo o por el complejo enzima sustrato, ¿ya? Y entonces altera la conformación enzimática provocando de que este complejo enzima sustrato no se dé esta unión o se detengan, se desconfigure la enzima y finalmente no realice la actividad enzimática. Entonces, hablando de inhibiciones reversibles, es decir, que una vez que se desaparece el inhibidor, la actividad enzimática se resuelve, se restaura, podemos tener inhibiciones de tipo competitivas o inhibiciones no competitivas, ¿no? Entonces, las inhibiciones competitivas tienen que ver con el sitio de unión, el centro activo. La inhibición competitiva, el inhibidor compite por el sitio activo con el sustrato, bloqueándolo temporalmente y reduciendo la actividad o velocidad de reacción. Y la no competitiva es cuando el sustrato tiene un sitio, un centro activo y el inhibidor tiene otro centro activo, generando que disminuya la actividad enzimática. En cada caso, y esto es lo que vamos a ver aquí, vamos a notar variantes o cambios en el comportamiento de la actividad enzimática. Y esto se va a poder graficar en la cinética enzimática y por ende en la gráfica de las dobles recíprocas. La cinética enzimática, nos hablamos de la ecuación Michaelis-Menten, y de las dobles recíprocas es la inversa de estos valores. Entonces tenemos la inhibición competitiva reversible. Acuérdense que esto es reversible. El inhibidor competitivo, ¿por qué se llama competitivo? Porque tiene afinidad por el mismo sitio de unión del sustrato, por el centro activo. Entonces, aquí vamos a ver, lo que vendría a ser en color negro es la gráfica de las dobles recíprocas sin inhibidor. La velocidad, la inversa de la velocidad máxima y la inversa de... ¡Ay, ya! No me le tengo. Y la inversa del Km negativo. Ahí. Ya, acá está. Lo que vemos en rojo es con presencia del inhibidor. ¿Qué es lo que estamos notando acá? En presencia de un inhibidor competitivo, la velocidad máxima permanece constante. No va a alterarse. Pero la gráfica sí se va a mover como más a la izquierda, como si estuviera pegando más al eje de las Y, ¿no? De las Y. Y estamos viendo que la inversa del Km se mueve más a la derecha. ¿Qué significa esto?
que en el caso de la inhibición competitiva, el Km comienza a aumentar. Por lo tanto, la inversa del Km se vuelve más pequeña. Recuerden que es la inversa del Km negativa. ¿Por qué? Porque la gráfica de las dobles recíprocas, ya le expliqué, se prolonga y este valor choca con el eje Y, que es la inversa de la concentración del sustrato, negativo. Pero lo que quiero que se den cuenta que el Km se va a aumentar mientras la velocidad máxima se mantiene. ¿Y el Km por qué va a aumentar? Por justamente esta situación de competitividad por el centro activo. Sabemos que el Km es la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. Y acá está la nueva pendiente, ¿no? Hay una nueva pendiente porque hay un nuevo Km, pero la velocidad máxima se mantiene. El no competitivo, ese que el inhibidor tiene unión en otro lugar de la enzima. Por eso es no competitivo. El sustrato va a seguir uniendo su centro activo, pero la enzima, el inhibidor se va a unir a otro lado de la enzima, disminuyendo su actividad enzimática. De igual forma, vamos a notar lo siguiente, que va a haber una alteración en el comportamiento de la actividad enzimática de acuerdo a la cinética de Michaelis-Menten y por ende en la gráfica de las dobles recíprocas. En negro, como les dije, sin inhibidor, con inhibidor no competitivo. ¿Qué estamos notando aquí? Que el Km se va a mantener porque no están compitiendo por el centro activo, por el mismo sitio, no están compitiendo. 1 entre Km, se va a mantener el valor de Km. ¿Qué es lo que va a disminuir? ¿Qué es lo que va a disminuir? Miren, estén apuntando eso, ¿ah? No está aumentando. ¿Qué es lo que va a disminuir? La velocidad máxima va a disminuir. Por eso es que la gráfica se sigue moviendo más a la izquierda y si ustedes se dan cuenta, la velocidad máxima se mueve también para arriba, porque esto es 1 entre velocidad máxima y significa que la velocidad máxima ha sido más pequeña que en este caso de aquí. Y por lo tanto sigue creciendo. Ya, porque esta es la inversa, recuerden que es la inversa. Y ahí estamos viendo esta situación. ¿Y qué va a ocurrir en el caso? Hay una inhibición especial reversible llamada acompetitiva. El inhibidor acompetitivo se va a unir al complejo enzima-sustrato, ya sea en ambos lados, o sea, se va a unir a ambos, tanto al sustrato como a la enzima. Ese es por eso le llaman acompetitivo. No se puede decir que es competitivo ni es no competitivo, sino porque no tiene una unión, un espacio de unión por la enzima, sino por todo el complejo enzima-sustrato, tanto por la enzima como por el sustrato cuando ya el complejo enzima-sustrato se ha formado. Entonces vamos a tener un comportamiento, otro tercer comportamiento. Enzimas sin inhibidor, perdón, en la gráfica de las dobles recíprocas, y enzima con un inhibidor acompetitivo. ¿Qué es lo que vamos a notar aquí? Que el Km va a disminuir, por eso se mueve hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el Km está disminuyendo. Si el Km está disminuyendo, los valores van a ir aumentando. Aunque sean negativos, pero van aumentando, sin contar el signo en este momento. Van a ir aumentando. Entonces, si por ejemplo acá era 1, el Km es 1, ¿no es cierto? Menos 1 entre 1, 1. Pero si el Km ha disminuido, ya no es 1, sino 0.5, este valor va a ser 2, o sea, va a aumentar, ¿no? En la gráfica de las dobles recíprocas. ¿Y por qué se mueve hacia la izquierda, perdón, esta gráfica? Totalmente, porque el Km en la competitiva ha disminuido. ¿Qué pasa con la velocidad máxima? Igual, ha disminuido. Comienza a disminuir la velocidad máxima, por lo tanto también comienza a moverse hacia la izquierda. Todo disminuye en la acompetitividad. ¿Preguntas? Answer. No. Question. Nada. Chicos. Babies. ¿Están ahí? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Muy bien. Están presentes los príncipes y las princesas están aquí. Y ya. Muy bien. Seguimos. Ya te falta poquito, ya falta poquito. Ya nos vamos, ya nos vamos. Para que sigan preocupándose por la vida. Ya.
Sigamos. Entonces acá está una gráfica que resume, ¿no? La competitividad, todo es inhibición irreversible, recuerden. Competitivo, no competitivo, incompetitivo o acompetitivo, como les he mencionado hace un ratito. Entonces acá tenemos el inhibidor competitivo, sabemos que se une a una parte, a otra, o sea, el complejo enzima sustrato se va a unir, pero además de, perdón, no se va a poder formar porque el inhibidor competitivo se va a unir a el mismo centro activo. En el no competitivo, a un sitio diferente. Por eso es que ustedes ven en complejo enzima sustrato más inhibidor. Y acá está lo que les mencioné. La enzima más el sustrato, se forma el complejo enzima sustrato. No hay posibilidad de que se una, que, ¿cómo se llama? En ese momento se una, pero el inhibidor sí se va a unir a todo el complejo enzima sustrato, tanto el sustrato como la enzima, inhibiéndolo. Y entonces estamos viendo toda esta situación, ¿no? Estos cambios que les he explicado hace un ratito. Que gráficamente se pueden visualizar en la cinética enzimática, de acuerdo a Michaelis-Menten y finalmente en la gráfica de dobles recíprocas, alterando el Km y la velocidad máxima. Bien, casos especiales. Vamos a hablar de aquellos que no tienen, no son realmente, pueden ser proteínas, ¿ya? O son proteínas que pueden entrar, que no encajan directamente con el comportamiento de la cinética enzimática de Michaelis-Menten. Tienen otro tipo de comportamiento. Sin embargo, sí tienen sitios de unión y también tienen momentos de gran activación y de desactivación, vamos a decirlo así. Estos proteínas son las proteínas o moléculas alostéricas. Tienen un comportamiento distinto al de Michaelis-Menten, pero entran dentro de lo que el estudio de las enzimas porque sí van a tener un ligando, al que también podemos llamarlo sustrato, pero se llama ligando. Es decir, se van a unir a esta molécula alostérica. Pero además de eso, esa molécula tiene un activador o un inhibidor. El inhibidor es el que evita que pierda afinidad por el sustrato, y el activador es el que aumenta su actividad por ese ligando. Entonces, su comportamiento en términos de transformación es similar a la enzima. O sea, la enzima también genera un cambio en un sustrato. Pero en términos de cinética, no es igual. No se comportan como la cinética enzimática de Michaelis-Menten. Entonces, cuando hablamos de una molécula alostérica, es una proteína que tiene sitios de unión de unión al sustrato. Pero además de eso, tiene sitios de unión por moduladores o efectores alostéricos. Por lo tanto, además de centros de unión al sustrato o ligando, porque también podemos llamarle ligando, ¿ya? Esa molécula que activa, en este caso ya en lo que es regulación alostérica, también se le denomina así. Además de eso, tiene otro sitio de unión a un regulador alostérico, un centro o sitio alostérico, que es distinto al sustrato. Entonces, eso es lo que hace de que su comportamiento cinético en la físico-química, como hemos mencionado, la cinética enzimática, no se comporte como el de Michaelis-Menten. Este centro alostérico es un espacio aparte del sitio activo, del sitio de unión al ligando. Este centro alostérico puede ser positivo. Perdón, el regulador alostérico puede ser de tipo positivo, es decir, mejora, aumenta la función de la proteína. O puede ser de tipo negativo, disminuye la función de esta molécula alostérica, ¿ya? Entonces, cualquier cambio en estos efectores alostéricos, ¿no? O sea, estos moduladores alostéricos puede provocar, ¿no es cierto?, cambios en la funcionalidad de la proteína. Entonces, por eso dice, cambia en la funcionalidad de una proteína debido a la unión no covalente de una molécula,
en un lugar distinto a aquel donde la proteína cumple su función, se llama sitio funcional. Entonces, eso es la regulación alostérica. La regulación alostérica es, dependiendo del tipo de modulador alostérico que tenga esa proteína alostérica, la proteína se va o bien aumentar su función o disminuir su función o inhibirse. Y eso es lo que le permite tener determinados comportamientos en diferentes momentos, ¿ya? Entonces vamos a ver esto de acá, un ratito, ¿ya? Sí. Ya, entonces sí, tenemos este primer caso. Esa proteína es este primer ejemplo, ¿no? Más que un caso, este es un primer ejemplo, ¿ya? Didáctico para que entiendan. Esta es una proteína alostérica. La proteína alostérica tiene un centro activo de unión a un sustrato, a un ligando, responsable de la actividad biológica de esta proteína. Perdón, responsable de la actividad biológica, ¿no? Pero además, para que la proteína tenga un efecto positivo o negativo, es decir, que se active o se inactive, tiene un regulador un efector alostérico. Este efector alostérico puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Y acá está el centro alostérico de la proteína. Entonces, este efecto alostérico, por ejemplo, positivo, al unirse aumenta la probabilidad, aumenta la actividad o la capacidad de esta proteína de unirse a su ligando y realizar el efecto, realizar el trabajo, la actividad. Mientras que en el caso de esta proteína alostérica, cuyo efector alostérico es negativo, y estamos hablando de la misma proteína, miren, estamos hablando de la misma proteína alostérica, ¿ya? En el caso del regulador o efector alostérico negativo, pues esta actividad va a disminuir porque va a poder posiblemente no poder unirse va a evitar que se una a su ligando y por lo tanto no va a realizar la actividad biológica. ¿Ya? Entonces, podríamos decir, usted me pueden preguntar, pues profesora, ¿entonces la proteína es una enzima o no? Yo diría más que esta proteína son proteínas alostéricas que tienen un comportamiento muy acorde a una enzima porque se unen a un ligando, un sustrato, pero que no a niveles cinéticos, o sea, no se comportan de la forma como se comporta una enzima cinéticamente, como la curva de Michaelis-Menten. No tienen ese comportamiento, ¿ya? Y normalmente la misma proteína puede tener un efector que que potencia su actividad o uno que disminuye su actividad, la misma proteína. Y en realidad está circulando, vamos a decir así, el trabajo o la actividad de esta proteína en función de estos dos efectores. O sea, la presencia de los dos es necesaria, porque para generar una homeostasis, ¿ya? Entonces, también podemos hablar de otro estado de transición de las proteínas alostéricas. Lo que en términos bioquímicos podríamos decir estado tenso y físicos, perdón, que se aplica a la parte bioquímica de la molécula es el estado tenso y relajado. El estado tenso de una molécula es un momento en el que la molécula está inactiva, es decir, no puede ingresar o unirse a su ligando. Mientras que un estado relajado es cuando la molécula, ¿no es cierto?, se activa y puede unirse a su ligando. Esta etapa de transición, se ve mucho y es un tipo de comportamiento alostérico en el comportamiento de la hemoglobina, ¿no es cierto?, en donde tiene un estado tenso en el que no está unida al oxígeno y cuando llega el oxígeno o el CO2 o el CO, ¿no? Se puede
se relaja, la molécula se activa, relajándose, y da pie a que se pueda unir las moléculas de oxígeno, CO2, dependiendo de qué concentración haya en la sangre, en el torrente sanguíneo, y pueda tener mayor afinidad. Eso también es un comportamiento de transición de tipo alostérico. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Chiques. Chiques, ¿están ahí, chiques? Todo claro, doctora. Bien. Ya estamos acabando, ya estamos acabando. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Yo también, ya estoy cansada. Hoy día ha sido, desde anoche hasta ahora ha sido para mí unas horas tensas. En realidad han sido unos días tensos. Y ahora son unas horas tensas por lo que estos cambios de profesores, todo lo que ha cambiado por el curso de biología celular y molecular. Bueno, sigamos. Aplicaciones industriales de la enzima, pues en la industria, ¿no? Son para mejorar en la eficiencia y sustentabilidad, la producción de alimentos, en la industria textil, en el tratamiento de aguas residuales, en la producción de biocombustibles, en la producción de fármacos. Y entonces en la cuestión de fármacos, en la medicina, para el diagnóstico y tratamiento, nosotros estamos utilizando, ¿no? El grupo A y B, y pronto C y D en el laboratorio, enzimas para realizar diagnósticos o determinaciones de determinados analitos. Por ejemplo, en lo que es avances terapéuticos, en las terapias modernas. Por ejemplo, las enzimas recombinantes para enfermedades genéticas y técnicas de edición genética para corregir defectos enzimáticos. En la biotecnología, optimizando los procesos biotecnológicos, en la producción de biofármacos, en la producción sostenible, con la biodegradación de plásticos y la generación de biocombustibles. En las innovaciones futuras, se considera que la ingeniería, las enzimas no ha quedado el estudio donde está, sino se va actualizando y modernizando, mejorando con las nuevas técnicas, y entonces surge el concepto de ingeniería enzimática o ingeniería de enzimas, que permite enzimas mucho más eficientes en condiciones extremas. En la aplicación real de las enzimas, por ejemplo, en el reciclaje, en la industria, el uso de enzimas en la industria del papel, para mejorar el blanqueamiento de los mismos. El uso de las enzimas permite disminuir ciertos costos y por lo tanto reduce el impacto ambiental asociado al proceso de producción del papel, por ejemplo. Innovaciones en la tecnología enzimática, ¿no? Por ejemplo, actualmente se han permitido creación de enzimas más estables para entornos industriales. Se ha incrementado la inversión en investigación para entender el funcionamiento enzimático a nivel molecular. Y dentro de eso la edición de genes, ¿no? Para crear enzimas personalizadas para cada tratamiento en medicina, biotecnología. Bien, concluimos que la enzima juega un papel importante, crítico en el proceso biológico, en el proceso bioquímico, en el proceso industrial. Es un catalizador eficiente, versátil. Bueno, se va continuando y se va ampliando sus aplicaciones a nivel tecnológico, ¿ya? Siendo más sostenibles e innovadores. Bien, eso sería todo. ¿Preguntas? Creo que no, doctora. ¿Tiene alguna pregunta? No, ninguna, ¿no? Bien, jóvenes. Antes de retirarme, yo no sé si les presento a mi perrita Sofía, es mi bebé. La cargo a mí conmigo porque estaba que ladraba y lloraba y lloraba y lloraba. Sí, ustedes creo que ya la conocen, la vez pasada también la tenía, ¿se acuerdan? Sí, creo que sí, ya ustedes ya la conocen, porque cuando les daba clases a ustedes en biología, creo, o en el repaso me parece, no me acuerdo. Bueno, la próxima semana el doctor Carlos del Águila les va a dictar la clase, son 2 semanas de clase, el delegado y el subdelegado coordinen con el doctor, creo que ya les ha avisado.
que él me parece que lo va a hacer virtual, pero por favor, jóvenes, si se les concede la virtualidad, es para que ustedes se les facilite algunas cosas, como por ejemplo poder no tener que lidiar con este tráfico terrible que a veces nos quita mucho tiempo. De alguna manera tener cierta comodidad para poder escuchar la clase, pero participen, no se queden callados, porque eso pareciera o va en desmedro de una forma de aprendizaje que puede ser bastante dinámico y aprovechable. Ya no utilicemos la virtualidad como pretexto para no digo nada, mejor me quedo callado, no quiero saber. Puede ser de que ahorita ustedes estén en el micro escuchando, en el micro, pero tienen el chat. En el chat pueden escribir. ¿Ya? No le digo que todos hablen, pero en el chat pueden hacerlo. ¿Ya? ¿Qué más? Otra cosa. El doctor Eleazar Bravo va a hacer la clase de metabolismo de lípidos, pero hay una parte que el doctor Carlos del Águila quiere complementar, aumentar un poquito de esa información de metabolismo de lípidos. Entonces, en lo que respecta a metabolismo de lípidos, posiblemente en la semana o en las semanas anteriores al examen parcial, ustedes van a tener una clase para complementar la clase del doctor Bravo, ¿ya? Porque el doctor Carlos del Águila quiere dictarles un poquito de lípidos, ¿ya? Que vendría a ser la parte por lo que es larguito, ¿no? Es larguito. No que el doctor Eleazar no les vaya, Bravo les vaya a dictar bien o completo, pero lo que pasa es que el doctor Carlos quiere complementarles un poquito más, nada más, ¿ya? Entonces, señor Jeremy y señor Matthew, cuando termine, coordinen también eso con el doctor Carlos del Águila, que él les va a dictar posiblemente en la semana que le dicte el doctor Eliezer Bravo, un poquito después que él dicte, les dictará el complemento de metabolismo de lípidos, ¿ya? Correcto, doctora. Perfecto. Entonces, otra pregunta, ¿cómo se están desarrollando los seminarios? Para los que están haciendo los seminarios, ¿todo tranqui? ¿Todo bien? Sí, doctora, todo bien. Vive en el chat. Alguien Sí, escribió en el chat. doctora. Sí, todos están recibiendo. Sí, doctora, me ha puesto el señor Sí, él es el señor Mati. Todos, hasta ahorita todos están teniendo sus seminarios sin ningún problema. No ha habido retrasos, no ha habido suspensiones, nada. Perdón, doctora, mi micrófono no está funcionando. Ya se Mati, no hay problema, no se preocupe. Está bien que escriban por el chat, esa es la idea también del chat. No ha habido ningún problema. Bueno, supongo que todo está hasta ahorita haciéndose. Me parece que ya les toca el tercero o cuarto, no me acuerdo, seminario, ¿no? Entonces, mientras estén desarrollando, sí, normal en el horario, todo perfecto, perfecto. Y se ríe también. ¿Quién? El señor Diego. Y se ríe así, su risita. Ya, entonces están yendo bien en lo que es seminarios. Cualquier cosita se lo hacen saber al delegado o al subdelegado, ¿ya? Porque yo en laboratorio estoy pendiente, pues, estoy ahí. Entonces estoy viendo cómo se está desarrollando. Pero en seminario, de repente por ahí que se me pase, pues, quiero saber si hasta el momento todos están haciendo sus seminarios sin ningún inconveniente, no hay suspensión de nada, están al día. Excelente, ¿ya? Bueno, entonces, les voy recordando, ya estamos prácticamente en la semana de, a ver, solamente para recordar. Siempre me gusta tener eso así, para tenerlos fastidiándolos y fastidiándolos, para que no se olviden de nada, ¿ya? Uy, que ya me toca la clase, que no sé qué y no sé cuánto, ¿ya? Ya. Y ya, el doctor y el 15 de septiembre, metabolismo de lípidos con el doctor Eleazar el 22. Por favor, conversen con el doctor Carlos que quiere, el doctor Eleazar, el doctor Carlos quiere complementarle un poquito del metabolismo de lípidos. Coordinen también la fecha dentro de esa semana del 22 de septiembre. El 29 tenemos el parcial, ¿ya? Vayan estudiando, jóvenes. En el sílabus les hemos puesto de que
para aprobar el curso deben tener el 50% de exámenes de teoría aprobados. Es decir, si tienen un promedio de 11 final, pero los 2 exámenes parciales desaprobados los vamos a llevar a SUSTI. Así que les recomiendo que no arriesguen eso, sobre todo en las primeras clases. Creo que es un poquito menos compleja que las que siguen, creo yo. ¿Ya? Y laboratorio, ¿hasta cuándo tenemos para el grupo A y B? Hasta el 23 de septiembre, antes del parcial. Entonces, esa era mi pregunta también, señor Jeremy. Lo que es aminotransferasas, que nos toca el 16. Perdón, ¿ha comprado bilirrubina ya? ¿O todavía no? Solo no, quiero... mañana estoy yéndome a comprar porque ya tengo la cotización, doctora. La bilirrubina y el Ah, hierro. ya, porque esa práctica la vamos, bilirrubina el 16 de septiembre para ustedes y el 23 de septiembre vamos a hacer la de hierro, junto con urea, creatinina y ácido úrico. Entonces, tiene que hacer la prueba estándar y verificar que los reactivos están todo ok y si hay que hacer una modificación la hacen, ¿no? Entonces tenemos que, quería corroborar eso si era para agregarlo o no, ¿ya? He mandado al señor Matthew y al señor Jeremy hasta la práctica, hoy día le mandé la práctica 4, la guía de la práctica 4 de la otra semana, ¿ya? Que es proteínas totales y fraccionadas, que corresponde a albúmina fraccionadas. Ya en el transcurso de esta semana, si Dios quiere, les voy a enviar la de aminotransferasas y después cuando llegue la de bilirrubina total, le envío la de bilirrubina total, ¿ya? Para que tengan eso. Seminario, bueno, el seminario CID, recuerden que también lo acaban el 23 de septiembre. Eso es una semana, a ver, déjenme ver, una semana antes de, exacto, una semana antes del examen parcial, ¿ya? Y ahí ya se están acabando y rotamos. ¿Está bien? Les estoy hablando todo esto para que no se olviden, lo tengan bien anotadito ahí en su cuaderno, en su agenda, en todo lo que tengan que anotar. Aparentemente todo está yendo bien. Mañana. Ya, ¿mañana qué, señor Matthew? ¿Mañana qué? Bueno, bien, ya que haber preguntado que la respuesta era mañana. Ya, bien, jóvenes, ahí nomás nos vemos. Cuídense mucho. Estamos en contacto, ¿ya? Estamos en contacto con todos ustedes. Que les vaya bien, buen inicio de semana y afortunadamente sintámonos alegres ustedes porque no se han visto afectados por esta situación del cambio de apertura del curso de biología celular y molecular. No se han visto afectados ustedes. Vamos a mantenernos todo tranqui, todo igual. Y esperemos que siga así. Cuídense mucho, que tengan buena tarde. Estamos en contacto. Nos vemos. Bye. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Buenas Nos noches, buenas vemos. noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Bye, bye, bye. Que les vaya muy bien.